Hoy, martes 5 de febrero en Interfaz, conmemoramos el 102 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y te tenemos un reportaje sobre su historia. Para hablar sobre la importancia de nuestra Constitución a lo largo de los años, nos visita en el estudio el doctor en Derecho Constitucional Ulises Corona. La Ciudad de México cuenta con un museo dedicado a las constituciones que han formado parte de la historia de nuestro país. Platicamos con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Carlos Anaya Rosique, sobre la producción editorial en nuestro país. Los libros de texto gratuito de educación básica son parte importante de la formación de los estudiantes y te preparamos un reportaje sobre estos materiales. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa Sembrando Vidas, que busca apoyar a los productores de México. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional obtuvieron su pase a la competencia mundial de Fair Challenge, el mayor encuentro de robótica en el mundo. La poeta Rocío Cerón celebrará la 9ª edición de su festival Poesía Interdisciplinaria en Clave. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México. Estamos muy felices de estar con ustedes y de saludarlos esta mañana de martes 5 de febrero del 2019, con toda la información lista en este programa que es su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Como cada mañana, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Cris, muy bien, es un placer saludarte y por supuesto a todos ustedes. Estamos listos, acompáñenos. En nuestra vida cotidiana siempre tenemos límites, obligaciones y derechos en cada una de las cosas que hacemos, conllevando no solo las responsabilidades familiares y teniendo cada uno un rol determinado en nuestra familia, sino también en lo que respecta a las obligaciones laborales, teniendo que cumplir un trabajo determinado y pudiendo adquirir mediante esto el derecho a recibir un sueldo y que se cumpla con lo pactado en este caso. En lo que respecta a las leyes nacionales que establece un país y que debemos cumplir y aceptar como ciudadanos del mismo, cada uno de los países cuenta con una constitución, siendo esta la base de todo sistema de normativas y leyes, contando no solo con los objetivos del Estado, sino también con los derechos que tenemos todos los ciudadanos. A su vez, las garantías que nos permiten y aseguran la libertad en muchos ámbitos de la vida cotidiana, siendo este un conjunto de obligaciones y beneficios de cual dependen todos los organismos de la nación. En la creación de cada estado que asienta a una nación determinada, la Constitución es, como su nombre lo indica, una parte esencial y constitutiva, ya que en este escrito se ponen de manifiesto los objetivos del país, el sistema de gobierno que se adopta, como también los derechos y límites, no solo de cada uno de ellos, sino los que debemos cumplir y tenemos disponibles como ciudadanos. Así, la elaboración de una constitución es fruto de un magno debate y de las luchas emprendidas para consolidar un sistema. México independiente ha contado con 3 constituciones legales, la de 1824, 1857 y 1917. La primera marca el triunfo de la independencia, la segunda la victoria del liberalismo, la tercera tuvo como antecedente al movimiento armado, político y social denominado como Revolución Mexicana. Y es la vigente. Cada constitución tuvo su importancia y permitió concretar un tipo de Estado y de gobierno. El periodo posrevolucionario, posterior a la Guerra de Independencia, fue de adecuación al nuevo régimen. Fue la época que buscó consolidar las instituciones y las formas de gobierno. Según algunos estudiosos, como Marcelo Carmagnani, este proceso fue además de occidentalización. Es decir, fue un periodo en el cual se dio una interacción de costumbres, prácticas e instituciones en materia económica, social, política, jurídica y cultural entre el continente americano y el europeo. Este autor plantea que la construcción de las naciones iberoamericanas, incluido el caso de México, fue una amalgama entre los dos mundos. Lo anterior que planteado que parte de las instituciones mexicanas, ordenamientos legales y costumbres tienen rasgos o características también españolas. Muchísimo hay que analizar y aprender acerca del documento que nos da certidumbre como nación, por lo que el día de hoy en Interfaz es nuestro tema.
Así es, Ana Cristina. Hoy, 5 de febrero, conmemoramos precisamente el 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Norma que actualmente rige jurídicamente al país, fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Conozcamos más sobre la historia de nuestra Constitución en nuestra nota especial del día. El 5 de febrero de 1917, el presidente Venustiano Carranza promulgó la primera constitución social en el mundo. En el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, el Congreso Constituyente dio forma a un documento que atendía las demandas sociales de los mexicanos surgidas de la Revolución. La Constitución de 1917 surge de esta gran revolución social que transformó el país. Recordemos que primero es una rebelión política a cargo de Francisco I. Madero y de poco a poco estallan estos conflictos sociales. Todos estos grupos, aunque tuvieron conflictos entre ellos, todos estaban de acuerdo en que se tenían que modificar las reglas de la sociedad. Y eso se evidenció en la Constitución de 1917. El nuevo marco legal de México incluyó 3 artículos que marcarían un nuevo rumbo. El tercero, 27 y 123 dieron garantía a la educación, al interés público más allá de la propiedad privada, así como el derecho al trabajo digno y socialmente útil. En un primer momento se pretendía una reforma, ¿no? Apenas unas reformas puntuales a la Constitución de 1857, pero los constituyentes fueron más allá, construyeron todo un aparato legal en los que se protegían a estos grupos sociales, a los campesinos, ¿no? Se habló de restituirles las tierras que les habían usurpado las haciendas, pero también se habló mucho de los derechos obreros, ¿no? Entonces son estos grandes artículos, el artículo 3, el artículo 27, el artículo 123, los que son los artículos más poderosos de la Constitución. Los especialistas aseguran que a 102 años de promulgada, nuestra Constitución es un texto vivo y vigente. A lo largo de este tiempo, ha tenido más de 700 reformas con las que se ha ido adaptando a las demandas de la sociedad, incluso incorporando legislaciones internacionales a las que México se ha comprometido. La Constitución es un texto vivo, y es un texto vivo en la medida en que la gente, los ciudadanos, se apropien de ella para demandar el ejercicio de sus derechos, y que sepamos que es un texto que está al servicio nuestro. En la Constitución no solo hablamos de esta Carta de Derechos, que es el primer capítulo de nuestra Constitución, sino que también se establece el sistema de gobierno, las condiciones en las que la ciudadanía puede participar. El pacto social y político que representó la Constitución de 1917 ha transitado a la construcción de una nación progresista, basada en la justicia, la igualdad y las libertades. Su valor trasciende lo histórico, ya que es el marco que rige la organización de nuestra sociedad. Mientras los mexicanos no entendamos que la Constitución son las reglas que nos ayudan a vivir en paz, en concordia, productivamente y que van a sacar al país adelante, no vamos a llegar a ningún lado. La Carta Magna no debe ser un documento extraño para los mexicanos. Su 102 aniversario es la oportunidad ideal para reconocerla como el garante de los derechos y las obligaciones. Pues ahí está el documento, Ana Cris, que rige nuestra nación. ¿Qué tan conocida será esta carta? Hablo a nivel general, ¿no? Todos lo hemos escuchado, hemos hablado de los artículos, desde la educación básica, siempre existe ahí esos patrones de entendimiento, pero no sabemos o no sé qué tanto lo estamos entendiendo. Yo creo que afortunadamente establece ciertos principios de lo que es México, que sí han permeado ampliamente en la sociedad. Hablabas tú muy bien de la noción, por ejemplo, de la educación laica, gratuita, o muchos otros, los derechos, las garantías individuales que se establecen en el artículo 1. Todo eso, pues yo creo que sí permea. Sin embargo, claro, a detalle y con números, comas, etcétera, yo creo que falta un poco más de conocimiento y de estudio. Pues vamos a ir a una pausa. De regreso vamos a hablar sobre un museo muy interesante precisamente relacionado a esto, y después una entrevista también precisamente para ahondar al respecto. Una pausa, regresamos. Esto es Interfaz.
En 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, ya se los adelantábamos antes del corte, la Ciudad de México, la ciudad número 2 en mayor cantidad de museos en el mundo, cuenta además con un museo dedicado especialmente a las constituciones que han formado parte de la historia de nuestro país. Vamos a conocerlo un poco más a fondo. La Constitución es el documento que norma jurídicamente a nuestro país. Su pasado, presente y futuro es albergado en el Museo de las Constituciones. Ubicado en el corazón del centro histórico de Ciudad de México, en un recinto que data del siglo XVI que alojó un templo jesuita, este museo entremezcla la historia, el derecho y la cultura cívica. Bajo resguardo de la Universidad Nacional Autónoma de México, difunde las leyes que ha tenido nuestro país, conjugando la historia y el significado de la Constitución en nuestros días. A propósito del centenario de la Carta Magna, en 2017, tuvo una remodelación museográfica integral, acorde a los contenidos, las tecnologías y la actualidad contemporánea. Este museo fue remodelado para la celebración de los 100 años de la Constitución. Cada detalle del museo está pensado para que la gente sienta, para que el museo sea también una sensación. Los mensajes están dados de otra manera, no nos centramos en el texto constitucional, en la historia constitucional, sino nos centramos en algo que es más importante que todo eso para la vida personal, que es la cotidianidad. El Museo de las Constituciones se ubica en el inmueble que fue sede del primer Congreso Constituyente de México, donde se promulgó la primera Constitución en 1824 y en el que Guadalupe Victoria tomó posesión como presidente. Hoy es un espacio para que los mexicanos de todas las edades conozcan de forma interactiva y lúdica el contenido de la Constitución. Presenta una línea del tiempo de las diversas constituciones que hemos tenido a lo largo de la historia, desde la de Cádiz en 1812, que rechazó el absolutismo monárquico, la de la independencia y soberanía en 1824, la que respaldó el presidente Benito Juárez en 1857 y la de los derechos sociales de 1917. Para celebrar el 102 aniversario de la Constitución que nos rige, cuenta con la exposición temporal titulada 5 de febrero. ¿Qué celebramos? El Museo de las Constituciones presenta cada año una exposición temporal en el que damos una interpretación a este festejo. El tema de nuestra exposición temporal este año es 5 de febrero, ¿qué celebramos? Y tiene la pregunta dos sentidos. Primero, ¿por qué celebramos la Constitución del 5 de febrero? Porque es un documento que, a pesar de tener 100 años de antigüedad, sigue vigente, adaptándose a los cambios de nuestra sociedad. Y también sirve para cuestionarnos por qué celebramos tener una Constitución. Se trata de un espacio con exposiciones y talleres para niños y jóvenes, con el propósito de que conozcan y ejerzan su ciudadanía, un objetivo que se cumple a cabalidad. Pareció bien, tiene muy buena información, tiene documentos muy buenos y tiene cosas interactivas en las que tú puedes participar y poner a prueba lo que has aprendido a través de la ciudad y aparte de lo que sabes sobre lo que es las leyes de México. En el marco de la conmemoración del aniversario de la Constitución del 5 de febrero, el Museo de las Constituciones es una visita obligada para chicos y grandes. Nos dan otra forma de representar el aprendizaje y que sea significativo, no solo en libros, sino también de otra forma interactiva, incluso también los niños que te pregunten una lengua de señas, ¿no? Por ejemplo. El museo cuenta con una sala de consulta de la historia constitucional que ofrece elementos para el estudio de la evolución de los derechos individuales y colectivos en nuestro país. Se ubica en Calle del Carmen, número 31, esquina San Ildefonso, en el centro histórico. Abre de miércoles a domingo en un horario de 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Todas las actividades que ofrece son totalmente gratuitas.
bueno, precisamente estamos hablando sobre este importantísimo documento, lo que es la Constitución mexicana, que cumple pues 102 años de haberse instaurado de 1907 y su importancia a lo largo de estos años. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Ulises Corona. Él es precisamente doctor en Derecho Constitucional por la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, también obviamente investigador académico. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenido. Gracias doctor. por invitarme. Buenos días. Buenos días. Estamos hablando de un tema fundamental, obviamente no es nuevo, pero creo que en estos momentos, en esta coyuntura social, en nuestra época, en la sociedad, se está hablando mucho más al respecto porque se están haciendo algunas modificaciones en la Constitución importantes, como el tema educativo. Creo que valdría mucho la pena entender lo que es este cuerpo teórico, pero que también se debe desarrollar en la práctica, nuestro día a día en toda la sociedad mexicana. La Constitución mexicana, para usted, ¿qué representa la Constitución mexicana? Es un documento muy vigente, muy actuante, un documento que sintetiza historia política de México, pero también es un documento que da cuenta de la suma de los factores reales de poder que sustenta el sistema político mexicano. La definición es de Fernando Lasalle, su texto que es una constitución. Y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se da cuenta también de dogmas que son fundamentales para la vida social, para la mejor comunidad. La Constitución sustenta, decía yo hace un momento, los factores reales de poder, pero también el modelo económico, político y social que debemos de tener los mexicanos. Y algo más, quizás lo más importante, precisa y da visión al proyecto nacional. El proyecto nacional del 25, del 26 constitucional, que no es otra cosa más que decirles a los mexicanos, a las mexicanas, hacia dónde vamos a ir como nación, como país. No es un reto que se vaya a concretar en 6, en 5, en 3 años. Es un proyecto que de nación supone un largo andamiaje de ingeniería constitucional, la tesis de César Tori, la ingeniería constitucional, pero que viene a precisar, primero, en dónde estamos, segundo, de dónde venimos, y en tercer lugar, ¿a dónde vamos como nación? Doctor, y nos decía además que es un documento de avanzada y de esto queremos hablar después de esta breve pausa, si nos permite. Muchas gracias. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos celebrando el 102 aniversario de la Constitución, por supuesto, de 1917, la Constitución que está vigente en nuestro país y que tiene una gran riqueza y profundidad que, bueno, nos podríamos tardar años en investigar, en entender, pero tenemos unos breves minutos para platicar con el doctor Ulises Corona, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto académico e investigador. Y bueno, ya nos decía una breve introducción antes de irnos a la pausa. Yo quisiera que rápidamente nos explicara por qué este texto que se hizo en 1917 es tan vigente hoy en día también. Muy bien. Bueno, primero porque tiene una parte dogmática. Es los primeros 21, quizás 23 primeros artículos donde vienen dogmas fundamentales. Y un dogma es una verdad irrefutable. Por ejemplo, la libertad de expresión. Por ejemplo, la libertad de pensamiento. Por ejemplo, las garantías, los derechos humanos. Nadie va a cuestionar la libertad de religión o la libertad que tú tengas para tener los hijos que tú quieras tener. Y la segunda parte es la parte orgánica, en donde sintetiza la operatividad del sistema político mexicano en función de, primero, la división de poderes federales. El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en 3 poderes. Estoy citando el 49 constitucional: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero también es importante y es vigente esta constitución porque da cuenta de la división federalista. Somos una república federal, centralista, republicana, laica, democrática y representativa. Estoy citando el 30 constitucional, pero también da la soberanía nacional, la importancia y fundamentalidad que tiene el pueblo. Es el 29 constitucional. Y es vigente porque hasta la fecha el marco institucional de la vida política, económica y social del sistema político mexicano está representado en esta máxima ley
Ley Suprema de la Unión, estoy citando el 133, y sobre esta ley se van a derivar leyes generales, leyes federales y leyes especiales. Incluso la Constitución tiene sus propios pesos y contrapesos. La Constitución sustenta sus controles de convencionalidad, rígido y flexible, y la propia Constitución tiene sus propios límites de actuación. Voy a poner un ejemplo. La propia Constitución dice que no es fácil reformarse a sí misma, sino que existe una serie de candados para que no la puedan reformar de manera fácil, de manera inmediata, incluso diversos momentos en diversos gobernantes. Claro. Y cuando la Constitución, después de una revuelta, una revolución, el pueblo de México recobre su paz, la propia Constitución dice que esta va a ser vigente. El Doctor, 136. Doctor, 102 años, se dice fácil, pero me gustaría que nos explicara cómo se ha constituido, de dónde surgió esta Constitución en sus orígenes, dónde se inspiró y qué tanto tiene de original, y ya en la actualidad es modelo nuestra Constitución mexicana, incluso comparada con otras constituciones, porque a veces creemos que se inspiró en alguna y prácticamente ha seguido ese modelo, pero ha transitado y ya ha sido modificada con importantes aspectos, como lo que decíamos en el corte, por ejemplo, las leyes de reforma. Sí, bueno, primero tuvimos una Constitución impuesta. La Constitución de Cádiz hace 1802 y de Cádiz, España. Había diputaciones de provincia y los diputados que estaban en ese momento en México tenían que ir hasta Cádiz y tardaban 6, 8 meses en llegar, y cuando llegaban ya había acabado la sesión. Pasa mucho todavía en sesiones del Congreso el día de hoy. Todavía tardan 6, 8 meses. Y no van tan lejos. Y no van tan lejos, van cerca a San Lázaro. Pero de Cádiz hasta la fecha ha habido constituciones, ha habido aportaciones fundamentales. Por ejemplo, el caso de los sentimientos de la nación de Morelos y Pavón, que hace un poema, si lo quieren revisar incluso gráficamente, literariamente es un poema de derechos, de sentimientos que de la nación supone Morelos y Pavón, deberían de estar en la Constitución. Voy a poner un ejemplo muy básico y muy simple. Pavón decía: prohibido los golpes y los azotes, los malos tratos, prohibido los pambazos, las patadas, los palazos. Qué importante es eso, que sea vigente. Claro. Porque desde ahí estaba diciendo no a la tortura. Desde ahí estaba diciendo no, sí a la equidad de género, sí al respeto para con la equidad de género. Y de ahí estaba hablando de la seguridad mínima básica de la persona, para hablar de la seguridad pública y después de la seguridad de la nación. Aportaciones importantes con el Plan de Iguala, aportaciones importantes con los tratados de Córdoba, en donde sustenta la independencia nacional. Aportaciones fundamentales en la Constitución del 24, una Constitución donde se da cuenta del federalismo mexicano. Estamos muy cerca de la calle de Fray Servando Teresa de Mier, y cuando la crucé me imaginé a Servando Teresa de Mier en la casona del centro histórico que hace un momento vieron en sus pantallas, discutiendo al respecto del centralismo contra el federalismo. El texto del federalista de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde da cuenta de la importancia de un Estado confederado, se vio reflejado en México y se vio superado, porque el federalismo que tenemos hoy ha permitido un presidencialismo contundente que ha permitido, nada más para que se den cuenta de la contundencia, unidad, cohesión e identidad nacional, unidad del pueblo mexicano, cohesión política de los estados de la federación e identidad, porque a pesar de que los sonorenses son muy disímbolos a los veracruzanos y por supuesto muy diferentes a los oaxaqueños, todos somos mexicanos y nos une el concepto de nacionalidad. Escuchen esta frase: mas si osar un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que del cielo un soldado en cada hijo te dio. Sí, claro. De Bocanegra y sí, tremendo. Impresionante. Sí, maravilloso. Doctor, nos decía que hay algunos datos muy importantes de cómo se ha
modificado, de cómo ha evolucionado esta Constitución desde 1917 hasta la fecha, como, bueno, estos que nos decía de quién es el presidente que más modificaciones ha propiciado, cuál es el artículo que más se ha modificado. Me gustaría que después de esta pausa, porque vamos a tener que ir a una breve pausa, nos contara un poco de estos datos como una especie de anecdotario y de teaser para que la gente quiera ir a revisar su Constitución después de que terminemos esta entrevista. Si le parece bien. Y bueno, también no sé si hay alguna página que usted recomiende para que la gente mientras vaya revisando. La página de la Cámara de Diputados es vigente la Constitución que ahí presenta, en donde está el orden jurídico, si no me equivoco, del lado derecho. Por supuesto, la página de Gobernación, y en cualquier buscador de internet usted pone Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí la van a encontrar. Claro. Perfecto. Pues vamos a hacer la breve pausa y regresamos con estas anécdotas de la Constitución mexicana. En 1915 nació el caricaturista y periodista mexicano Gabriel Vargas Bernal, autor de la revista La Familia Burrón. Seguimos platicando con el doctor Ulises Corona sobre la Constitución mexicana que cumple 102 años. Doctor Ulises, pues mire, nosotros, como bien sabes, somos una agencia informativa de Educación de México, trabajamos en esta maravillosa dirección general que es la Dirección de Televisión Educativa y pues pregunta obligada, estamos haciendo modificaciones al artículo 3º, que significa modificaciones al artículo en educación. ¿Qué le parecen estas modificaciones? Bien, me parece que es una modificación muy importante, me parece que es trascendente. A diferencia de la anterior reforma educativa, esta sí es educativa, la anterior considero era más administrativa. Esta tiene que ver más con calidad educativa, la otra era con temas cuantitativos, educativamente hablando. Esta reforma tiene que ver con conceptos ya en la Constitución como integralidad, como equidad de género, como visión de género. Me parece que materias obligatorias como el civismo y la ética, ojo, no moral, sino la ética, son fundamentales para la creación de una nueva sociedad en donde la educación sea el pilar para el desarrollo. Voy a poner, si me permiten, un par de ejemplos. El artículo 3º constitucional, y esto a manera de revisar el anecdotario, en donde aparece la palabra amor en la Constitución, estamos próximos al 14 de febrero, es en el 3º constitucional cuando habla del amor a la patria. ¿Puede uno regalarle un pergamino con el artículo 3º a la chica? Y sería un excelente regalo, porque escuche lo que dice. A mis alumnos nunca les digo que se aprendan de memoria ninguna ley, y menos la Constitución, pero sí que la sepan interpretar. Palabras más, palabras menos, dice el 3º constitucional, y fomentará en ella, en la educación, el amor a la patria y la convivencia y la solidaridad humana nacional e internacional. Cuando yo reviso el concepto del amor a la patria, híjole, tiene que ver con un gran acto de civismo y otro gran nivel de ética que se ha perdido en las aulas educativas. Claro. Por eso me parece fundamental. ¿Y la evaluación? Y la evaluación, claro, si quiero que me evalúen. Sí va a estar en la Constitución. Va a estar en la Constitución, pero sí, vamos, primero preciso, los académicos, hablo por los del UNAM, sí queremos que nos evalúen. Que es una evaluación exacta, precisa, pero que me permita presentar mis capacidades para a partir de ahí exigir nuevas oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos acostumbrados a la evaluación y menos a la competencia. Lo estoy diciendo en términos generales de todos los mexicanos. Somos de corta memoria y junto con ellos no queremos que nos evalúen. Pero si esta evaluación me va a permitir subir más escaños y que esto se va reflejado en mi currícula y en mi sueldo, sí, que me evalúen. Porque entonces voy a dar oportunidad a que sea una educación sí de calidad, pero de competencia, y junto con ello, un profesional académico más capacitado, con más competencias.
Y no dependiendo, porque además también es otro punto de la reforma, no dependiendo a sindicalismos, que es un sindicalismo libre. Pero no es una evaluación castigo. No es una evaluación castigo, es una evaluación contrario a ello, una evaluación recompensa. Así es dentro. Y además que incluye la educación superior dentro de la educación Que además incluye la educación superior. Aclaro, de que es un gran reto, es un reto importantísimo. De que es una gran meta, es una meta, híjoles, pero yo le entro. Bueno, yo no sé qué opinan el resto de los mexicanos, yo no sé qué opinan del resto de los mexicanos, pero yo le entro. Porque eso implica tener una visión no cortoplacista, menos sexenal, pero es una visión de Estado. Y una visión transeccional para un proyecto nacional. Porque entonces estamos fundando las bases de, primero, educación y política educativa, social, científica, humanista, y desarrollo económico, crecimiento económico y desarrollo social. Y cuando se junta el crecimiento económico con el desarrollo social, a ver quién nos para. Es una maravilla, es lo mejor, claro. Síguenos contando de la anecdotario, doctor. Yo ya me piqué. Bueno, por ejemplo... Ya nos dio las recomendaciones para el 14 de febrero ahora. El presidente que ha hecho más reformas, sí. Enrique Peña Nieto. Y curioso, ha hecho más reformas, y estoy hablando desde Cárdenas, desde Venustiano Carranza a la fecha. Ahora, hay que ver no solamente el tipo de reformas, sino la calidad de la reforma. Creo que eso es importante. El artículo más reformado es el artículo 73, el que da facultades al Congreso. Por ejemplo, ¿cuántas palabras tiene la Constitución? En 1917 tenía 21,000. Ahorita tiene 68,000 palabras. 68,000. Con 136 artículos. ¿Perdón? Con 136 artículos. Poco reparo en los artículos adicionales, porque estos van cambiando, van dejando incluso su propia vigencia. Pero con esos 136 artículos se da cuenta, los mexicanos, todos, uno, que somos libres. Y el concepto de libertad no es lo mismo a libertinaje. La libertad es hacer lo que tienes que hacer en la responsabilidad de que tú tengas de tus propios hechos, de tus actos. Incluso cerrar una calle, incluso pintar una barda. Y cuando eres libre, con libertad, utilizas el libre albedrío para determinar que si en términos de derecho lo que estás haciendo es bueno o malo. Y eso ya todo el mundo lo sabe. Un niño de primaria sabe lo que es bueno, lo que es malo. Copiar o no copiar. Faltar a la clase o irse de pinta. Ir a la clase y hacer la tarea. Y como estamos en un sistema político, una sociedad ricamente construida, con grandes niveles de comunicación en todo sentido, tenemos que apoyarnos de ello para enriquecer a la sociedad. Claro. Voy a poner otro ejemplo. El artículo 3 dice, y define la Constitución a la democracia, y esto no lo he encontrado en ninguna otra constitución, una definición de democracia como una forma de vida basada, sustentada en el constante mejoramiento, fíjense, económico, yo le entro, social, así me gusta, cultural del pueblo de México, sí, me encanta. ¿Qué falta? El constante mejoramiento político del pueblo de México. Ojo, legisladores, ahí tienen que trabajar en ello. Pues pero si entendemos a la democracia como una forma de vida basada y sustentada en el constante mejoramiento económico, social, cultural, me parece que tenemos que trabajar entonces en el fortalecimiento de esa democracia, en el fortalecimiento de nuevas oportunidades para discutir, Claro. para dialogar y llegar a acuerdos. Pues Yo creo que es una reflexión muy importante, doctor. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Por supuesto, en el 102 aniversario de la Constitución, nuestra Carta Magna. Ya le dejó tarea a los legisladores, regalo para el 14 de febrero, de todo. No, pero una clase sí es importante gratis. que los mexicanos leamos la Constitución. Definitivamente. Incluso, aunque no sea la vigente, incluso aunque no sea la que puedan imprimir, lean un artículo, cuestionenlo, reflexionenlo, platíquenlo, hagan de la Constitución el documento del chisme, de la convivencia, de la cotidianidad. Muchísimas gracias. Porque eso nos va a dar pauta a defender la ley y exigir la cumplida. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por esta amable gracias. y interesante charla. Vamos a una pausa, regresamos. Y
Bueno, vamos a temas pues complementarios, digamos, que es la lectura. Y es que parte importante de fomentar la lectura en nuestro país es que las personas tengan mayor acceso a los libros. En este contexto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Carlos Anaya Rosique, platicó con la Agencia Informativa de Educación de México sobre lo que representa la producción de libros en nuestro país. En México, la mayor producción editorial corresponde al Estado. En 2017, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos produjo 159 millones de ejemplares para estudiantes de preescolar y primaria, correspondiente a 54% de los libros producidos en el país. La industria editorial produce 31% del total de libros. En ese año, se contabilizaron más de 24,000 títulos producidos, de los cuales 19,000 fueron reimpresiones y más de 5,000 títulos nuevos. ¿Es México un país de lectores? La respuesta es afirmativa para Carlos Anaya Rosique, presidente del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Señala que para repuntar la lectura es preciso hacer llegar los libros a la sociedad por medio de políticas públicas pertinentes en las que, más allá de obsequiar ejemplares, se promueva la lectura y el valor de los libros. Promover la lectura significa abrir los espacios en donde los libros estén de manera permanente, la gente pueda ir y buscarlos, que no tenga miedo de entrar a una librería, que sepa que ahí va a encontrar cosas, como no tienen miedo para entrar en una tienda de videojuegos, ¿no? Eso es lo que tenemos, ese es el gran reto que tenemos. Y hablo de librerías y hablo de bibliotecas. Actualmente, 4 de cada 10 libros en el país son producidos por el mercado negro, es decir, los llamados libros pirata, una actividad que afecta severamente a la industria y merma la economía nacional. Hay un gran valor y ponderamos muchísimo la lectura, pero cuando hablamos del libro, el libro queda despreciado. El libro, lo primero que se dice es que el libro es caro. Mi pregunta es, ¿caro frente a qué? ¿No? Y por supuesto, el libro pirata aparentemente es barato. Pues barato porque se robaron el papel, porque amenazaron a la imprenta, porque digitalizaron los libros y no le pagaron derecho a nadie. Detrás de cada libro está el trabajo del autor, de redactores, editores, correctores de estilo, ilustradores, diseñadores, impresores, encuadernadores, fabricantes de papel y tinta. Por lo menos 3 industrias intervienen en la producción editorial. Para el año 2017, las cifras que tenemos de venta son de 10,125 millones de pesos de venta total. El representante de la industria editorial reconoció la Estrategia Nacional de Lectura presentada por el gobierno federal, al considerar que es el camino ideal para hacer de México un país de lectores. Además, los libros de texto gratuito forman parte importante de la formación durante la educación básica. Cada vez son más los ejemplares que se entregan en las escuelas y por ello la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana trabaja año con año por mejorar estos materiales. En 1960 se entregaron los primeros libros de texto gratuitos. Jaime Torres Bodet era secretario de Educación Pública y por primera vez en el país se entregaron más de 2 millones de libros para los estudiantes de primer grado de primaria. A 59 años, este esfuerzo ha aumentado considerablemente. En el inicio del ciclo escolar 2018-2019, fueron entregados 186 millones de libros de texto a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, materiales para educación indígena y telebachillerato. Para el actual ciclo escolar se aprobaron alrededor de 500 títulos diferentes para los 3 grados de secundaria y se entregaron casi 36 millones de libros. Comparte con la Agencia Informativa de Educación de México, Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. En secundaria hay una variedad en cada una de las materias de la oferta y hay materias incluso en las que puede haber hasta 20 títulos distintos, de tal manera que el maestro pueda acceder al libro y escoger el libro que más se preste a su manera de enseñar.
Los libros de texto que se entregan en secundaria son impresos por editoriales particulares, elaborados de acuerdo a los planes y programas de estudio establecidos por la SEP. Para primer grado se brindan 7 títulos, correspondientes a cada una de las materias, mientras que para segundo y tercero se reparten 6 libros. A través de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Materiales, genera los programas de estudio. Los editores elaboramos los libros a partir de esos programas. La Secretaría califica y autoriza esos libros para su uso en escuelas públicas y privadas, y nosotros, a partir de la selección que hace la propia Secretaría de Educación Pública de los libros en toda la República y que nos dicen de tal editorial, de tal materia queremos, nosotros damos los libros. El libro que va a las escuelas públicas es el mismo libro que le ofrecemos al sector privado. La calidad es buena. Indudablemente siempre se podrá mejorar, siempre hay nuevos elementos, pero hablamos de una muy buena calidad. Los contenidos, por lo tanto, también. Y los contenidos son evaluados y certificados, calificados por las autoridades, por la Secretaría de Educación Pública. Adicional a los 500 títulos diferentes para los 3 grados de secundaria, la industria editorial ofrece libros de lectura e informativos acorde a los programas de lectura en preescolar, primaria y secundaria. Para este que está en este momento, adquirieron libros para primero, segundo y tercero de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Consideramos que tal como sigue este programa, se adquirirán libros otra vez para preescolar, para todo primaria y todo secundaria, que son libros abiertos, no son libros de texto, son libros de lecturas. Detrás de un libro de texto de secundaria, hay alrededor de 3.500 autores y más de 2.500 trabajadores de la industria editorial, comprometidos con colaborar con lo que consideran el elemento básico de la cultura y la educación, el libro de texto. Las bases fundamentales de la biblioteca de cualquier mexicano en nuestro país desde la existencia de estos libros, y pues es importantísimo revisarlos, estar muy de cerca con su creación y por supuesto conocer todo lo que hay detrás. Sí, por supuesto, si los viera yo creo que... Yo sabes de cuál me acuerdo mucho del de civismo, que justamente ahora va a regresar, yo me acuerdo que ahí sí me gustaba mucho. Salí muy bien portado finalmente. Sí, los de geografía también eran buenísimos, ¿no? Con toda esa ilustración, etcétera, el atlas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, seguramente se dieron cuenta que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en varias localidades el programa Sembrando Vidas. Se trata de un plan de bienestar social que está enfocado en ayudar a los productores del campo, pero por supuesto también tiene elementos muy importantes alrededor del ámbito educativo. Vamos a ver. El gobierno federal impulsa el programa Sembrando Vida, que forma parte de la política pública en materia de bienestar social. Este programa tiene como objetivo dignificar el trabajo de campo, recuperar el arraigo y amor por la tierra y reactivar la economía. Todo el productor, sea ejidatario, pequeño propietario, que quiera sembrar árboles maderables o frutales, lo que se da aquí en la región, desde luego café, cítricos, árboles maderables, todo el que quiera sembrar va a tener apoyo. El programa Sembrando Vida, como bien su nombre lo dice, es diferente, porque no se trata solo de los programas como los que se habían hecho anteriormente de reforestación, donde se daban el pinito, el arbolito y la planta, pero no se les apoyaba a ustedes, campesinas y campesinos.
Mensualmente recibirán 5,000 pesos, 4,500 directamente y 500 se irán guardando como un ahorro que podrán disponer cuando lo requieran. Un programa diferente porque además de ese recurso que va a estar llegando mes con mes, está planteado que exista la asistencia técnica y que son nuestros técnicos que visitaron a esos ejidos, a esas comunidades y levantaron directamente esos padrones para saber si ustedes tenían el interés de participar en nuestro programa de trabajo. Ya no somos técnicos sociales de oficina, sino tenemos que ir a campo, ir a ver la verdadera necesidad que tiene la comunidad en sí y qué es lo que hace falta para rescatar y hacer bueno el tejido social. Cada técnico va a apoyar a 100 productores de manera directa para trabajar el campo, no llenando formatos, sino haciendo un trabajo con ustedes, haciendo el trazo, el ahollado, las compostas, lo que se vaya a requerir en el campo. También requerirá de la experiencia de agrónomos, biólogos y demás carreras relacionadas al campo. Además de eso, este programa contempla en que podamos brindar lo más importante para iniciar una plantación, la planta, una buena planta. Y en este sentido, ¿qué es lo que vamos a meter en los terrenos y en las parcelas? Pues de acuerdo a la vocación del suelo, al clima y a lo que se dé en la región y a lo que ustedes también vayan a empezar a trabajar como cadena productiva. Sembrando Vida lo que busca es el bienestar de ustedes, campesinas y campesinos. Con este programa, 1 millón de hectáreas serán sembradas en 19 entidades, generando 400,000 empleos, de los cuales 200,000 serán permanentes. Pues ahí vemos este importante programa en el cual, por supuesto, va a tener que echar mano de muchas profesiones, como lo vimos en la nota, de agrónomos, entre otros ambientalistas que van a estar muy de la mano en esta nueva etapa de producción de las tierras. Bueno, en otros asuntos, con el objetivo de minimizar los impactos al medio ambiente, el gobierno federal, en coordinación con diversas instituciones educativas, pusieron en marcha el programa Hacia Basura Cero. Vamos a conocer este interesante proyecto. De acuerdo al Gobierno de México, cada año generamos 44 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, que equivalen a llenar 82 veces el Estadio Azteca. Aproximadamente el 90% de estos residuos terminan en tiraderos a cielo abierto. Datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática muestran que en nuestro país 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y solo el 13% son rellenos sanitarios. En los tiraderos a cielo abierto se depositan y acumulan residuos sin ningún control técnico, sanitario ni operativo. Cuando los residuos no se recolectan, pueden permanecer en los sitios de generación o pueden extenderse y, como consecuencia, obstruyen desagües, contaminan agua y suelo o pueden convertirse en un foco de enfermedades. Por ello, el gobierno federal presentó el plan Hacia Basura Cero, que forma parte de la estrategia Visión Nacional hacia la Gestión Sustentable de Residuos. En esta iniciativa trabajan de manera coordinada la Presidencia de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Basura Cero activa a futuro para convertir los residuos en materias reaprovechables en diferentes procesos industriales que promuevan tecnología limpia. Este proyecto busca sanear los tiraderos a cielo abierto de todo el país. 1. Estudios de ingeniería. 2. Intervención y rescate. 3. Cierre técnico. 4. Plan de remediación. 5. Monitoreo ambiental y mantenimiento. En las dos primeras etapas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con los gobiernos estatales y municipales, aminorarán los impactos ambientales y de salud causados por el mal manejo de residuos. Su propósito es transformar el esquema tradicional de manejo de residuos en un modelo que impulse el aprovechamiento racional de los recursos naturales que favorezcan al país. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Tecnológico de Minatitlán para convertir a la institución educativa en un ejemplo óptimo de manejo de residuos. Asimismo, confirmó que Veracruz será beneficiado con los programas federales Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.
Como parte de lucha para minimizar los impactos al medio ambiente, se recomienda a los ciudadanos mexicanos que se acerquen a una cultura de reciclaje, reducción de consumos, reutilización y reparación en lugar de desechar y repensar las compras. Pues reciclar sería un primer paso fundamental para poder lograr los objetivos climáticos que pues no solo está requiriendo México, sino el mundo entero. Claro, ¿y cómo se empieza este reciclaje? Pues precisamente en los hogares, Ana Cris, ¿no? Manteniendo pues este proceso de reciclaje en varios botes, la orgánica, la inorgánica, y de ahí se puede todavía desprender un mayor proceso de reciclaje dentro de los orgánicos, dentro de los inorgánicos, en fin, y de ahí, por supuesto, todo el sistema de reciclaje de la basura en los del gobierno. Claro, y que además lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad, ¿no? Recordemos que la basura de unos es el tesoro de otros. Hay países que están en la punta de estas estrategias y que casi reciclan toda su basura, se ha convertido en una industria. Hay países que incluso importan basura de otras naciones para poder reciclarla, de ahí sacar otras nuevas materias primas y por supuesto la mejor utilización de las materias primas también nos va a poder permitir reducir la basura y llegar a este objetivo de basura cero. Así es, Ana Cristina, pues importante este tema, vamos a darle muchísimo seguimiento, por supuesto, a este proyecto. Mientras tanto, vamos a una pausa, regresamos. Y bueno, llegamos a la sección de Interfaz en la que viajamos por el mundo de la mano de estudiantes o de pues también académicos o integrantes del sector educativo que nos platican cómo fue su experiencia realizando parte de sus estudios o de su práctica profesional en otro lugar del mundo. Y hoy vamos a viajar de la mano de Jesús Rodríguez Lara, estudiante de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, hasta la punta sur de nuestro continente, hasta Argentina. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días, Omar. Un gusto, gracias por acompañarnos. Pues platícanos, te fuiste a la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Sí, así es. Cuéntanos, ¿qué es lo que tuviste que hacer para lograr irte hasta allá? Bueno, mucho papeleo para empezar. Pues el Poli lanza una convocatoria cada semestre. Entonces el alumno tiene que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo en el caso de ingenierías promedio arriba de 8, cumplir con el idioma requisitado. Por ejemplo, para América Latina es un nivel A2 dentro del marco europeo del idioma inglés. Y por ejemplo, si vas a Brasil, a Portugal, a otros lados, igual cumplir con el idioma requisitado en la convocatoria. Y aunque vayas a un país de habla en español, pues tienes que también comprobar el dominio del inglés en cierto nivel, ¿no? Sí, yo no diría para qué lo voy a ocupar, pero la verdad es que sí, lo ocupas mucho. Porque también luego te encuentras con cada persona que... Pues, habla también el inglés. No, sino que no aprende el español, entonces pues sí, eres de gran apoyo. Claro, finalmente yo creo que uno de los objetivos es que exista un ambiente multidisciplinario y también pues precisamente internacional, y esto se encuentra en cualquier país que se viaja, ¿no? Personas que viajan de cualquier parte del mundo y el inglés puede ser la herramienta adecuada para comunicarse, ¿no? Sí, exactamente. Me gustaría preguntarte cuáles fueron esos momentos quizá más complejos, porque la idea es que hay jóvenes que nos estén viendo en este momento, pues que están entre decidirse, no decidirse, a lo mejor tienen los requisitos, pero existen otras cuestiones que luego podemos cargar, como por ejemplo el miedo a alejarnos de la familia, el miedo a viajar, el miedo a aprender otro tipo de adversidades, ¿no? Que no es salir un poco del área de confort. ¿Qué fue lo más complejo que te pasó a ti? Pues en la primera etapa, la de papeleo, muchos jóvenes se desaniman por el papeleo, exactamente, porque son requisitos que se quieren para ya. Posteriormente sigue la etapa de incorporarse. Y por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en pánico, o sea, yo nunca había estado tanto tiempo tan lejos de mi casa. ¿Cuánto fue? 5 meses. 5 meses. Exactamente. Y pues sí, yo me acuerdo que el primer día, pues yo llegué al aeropuerto, sabía que tenía que tomar un autobús a San Juan, no sé dónde quedaba San Juan, pero tenía que tomar el autobús. Y ya desperté y antes de eso... Era un sueño todo sí. No, es que tomé el autobús y pues venía cansado del vuelo, creo que fueron 12, 14 horas de vuelo.
A Buenos Aires. ¿Y de Buenos... No, yo llegué a Mendoza, que es de las ciudades más importantes de Argentina, que es vecino de San Juan. Entonces tuve que tomar un bus a San Juan y de hecho pues me dormí todo el camino y de hecho ya cuando llegué a San Juan pues como que seguro que aquí es San Juan porque las ciudades en Argentina son muy pequeñas. O sea, incluso Buenos Aires es muy pequeño, lo atractivo. Por ejemplo, yo creía que Buenos Aires, la capital, tal cual es como, no sé, el tamaño del centro histórico y sus alrededores. Entonces, pues imagínense el tamaño de San Juan, si Buenos Aires está así. Entonces yo más chico, creo. Exactamente, dije, aquí es San Juan, entonces no sabía. Luego estaba incomunicado porque no tenía ni un chip ni nada, porque había llegado en la madrugada, no me dio tiempo, todo eso. Toda esa transición de adaptarte a las... Sí. Pero ya posteriormente, pues ahí donde yo estaba, pues estaban otros amigos igual del poli, y los chicos que habitaban donde yo estaba, pues también eran de la universidad. Entonces, pues fue muy rápido el cambio. Y la integración. Exactamente. Cuéntanos un poco qué estudias tú aquí en el poli y por qué escogiste la Universidad de San Juan, porque pues muchas veces los chicos que se van de intercambio quieren irse a Europa, incluso a Asia, ¿no? Pero también el continente americano ofrece oportunidades muy importantes. Yo aquí en el poli estudio ingeniería aviónica, que en su concepto romántico es la imitación, emulación de los sistemas biológicos para el beneficio humano. Allá en San Juan yo estudié bioingeniería. ¿Por qué elegí Argentina? Bueno, si soy sincero, fue porque yo siempre he tenido el sueño de conocer la Patagonia. Ese fue lo primero. Lo segundo fue que en Argentina existe la carrera de bioingeniería, que es una carrera muy compatible con mi carrera. Entonces, eso fue precisamente las dos cosas por las que lo elegí. Claro, que además, bueno, pues igual está hasta más lejos que Europa, ¿no? En términos de kilometraje. ¿Cómo fue acabas de decir, pues, los requisitos principales de lo que aprovechaste en tu carrera, ¿no? Carreras complementarias, además de esta forma de conocer la Patagonia, pero en la parte precisamente personal, ¿qué fue lo que más te dejó este viaje? Ya más o menos comentaste en la parte académica, pero en lo personal, ¿qué fue lo que te dejó? Bueno, yo me acuerdo que antes de irme de movilidad, un amigo mío me decía, vete en el espejo porque la persona que se va no es la que regresa. Y efectivamente, si yo puedo decir algo en general de movilidad, es que muchas veces movilidad te da lo que te falta. Que no sabías que te faltaba. Exactamente. Sí, te ayuda a crecer mucho. Por ejemplo, el hecho de vivir solo, cómo interactuar con personas, qué partes de tus características o de tu actitud es lo que no te puede ayudar a progresar o te ayuda a progresar. Básicamente, cuáles son tus debilidades, fortalezas, te ayuda a mejorar todo eso. Y un poco regresando al tema académico, ¿cómo viste el nivel, cómo sentiste que te ayudó en ese aspecto poder cursar parte de tus estudios en Argentina? ¿Y cómo ves el comparativo entre el Poli y la Universidad Nacional de San Juan? Bueno, algo que se dice mucho del Poli es que somos muy técnicos. Hasta nuestro lema está, ¿no? La técnica al servicio de la patria. Pero algo que sí debo de aceptar que me costó mucho fue la parte teórica. De hecho, los argentinos son muy teóricos y son muy estrictos. Por ejemplo, nos decían que una persona para acabar una carrera de nivel superior se tarda hasta 8 años por la complejidad de las mismas. Entonces, pues sí, es un poco difícil. Incluso yo me acuerdo cuando llegamos, Argentina, el Poli en Argentina, cuando tú vas de intercambio, te exige máximo 4 materias por la complejidad del nivel. En promedio nos piden 5 materias a cursar en otro país. Y pues sí, incluso allá cuando llegamos a Argentina, el jefe de carrera nos dijo que nada más metan 3 porque está muy complicado. Y pues sí, es muy difícil la parte teórica, pero en la parte práctica, pues el Poli domina sin duda. Bueno, pues ahí está parte de estos complementos académicos, el cual a ti te permite a lo mejor diferenciarte un poco más de quienes no viajen. Por ello, lo importante de aprovechar estas alternativas que ofrece, en este caso, el Politécnico Nacional y, por fortuna, muchas otras instituciones educativas en el país y también el mismo gobierno y el Estado mexicano. Bueno, pues gracias, te agradecemos que nos hayas compartido tu experiencia. Muchas gracias todo por el la éxito invitación. para ti, Jesús Rodríguez Lara, estudiante del Politécnico Nacional. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Y desde ayer hemos tratado este interesante tema, y es que este 2019 se conmemoran 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, hecho que influyó en la historia, pues, por supuesto, de nuestro país en varias circunstancias. Uno de ellos en el educativo. Vamos a ver de qué se trata. La educación siempre ha sido un elemento importante para el desarrollo de la sociedad. En la época prehispánica también lo fue. Las principales escuelas aztecas y de las que se tiene un mayor conocimiento eran el Tepochcali y el Calmecac. Ambas estaban dirigidas a diferentes sectores de la población y enseñaban distintas cosas. Hay diversidad de opiniones sobre si el Tepochcali es exclusivo para los estratos bajos y si el Calmecac era más bien para los estratos más altos. Sin embargo, hay indicios de que el Tepochcali también servía para educar a los estratos altos, aunque desde luego con fines muy diferentes. Pensemos en educación militar. Quizá una persona perteneciente a un estrato bajo era educado para ser un soldado raso, mientras que una persona de un estrato alto era educado para ser un capitán. La educación era estricta. Ahí acudían para aprender sobre la historia de su pueblo, religión, pero sobre todo para prepararse para la guerra. La educación empezaba aproximadamente a los 7 años. Los niños eran enviados al Tepochcali, quedaban a cargo de un hermano mayor del Telpochtlato, que a la vez también servía ya después en la guerra como una especie de dirigente de escuadrón, una especie de dirigente militar. La educación, al parecer, sobre todo de los estratos altos, era muy estricta, se los sometía a ayunos, se los sometía a una disciplina bastante rigurosa, y a los estratos bajos más bien se les preparaba para una vida ardua, se les preparaba para una vida de trabajo. En el Calmecac pasaban muchas noches en vela con rituales de purificación. Si se quedaban dormidos o cometían alguna falta, se les castigaba severamente con el objetivo de forjar en ellos un carácter fuerte, digno de un noble. Los dos pilares fundamentales de su educación eran la obediencia y el respeto a los mayores. Con la llegada de los españoles, la educación de esos pueblos cambió sustancialmente. La principal ruptura quizá que hay en la educación es que son dos cosas. Uno, la religión. Ahora era una educación con un tono cristiano que insistía de manera recalcitrante en la existencia de un solo Dios, en el abandono de la idolatría, y además era una educación a la que no le interesaba crear pobladores originarios que supieran sobre asuntos militares. Su educación era impartida principalmente por las diversas órdenes religiosas que llegaron, así como por los españoles que quedaron como encomenderos. Los pobladores ahora eran evangelizados y les enseñaron a realizar actividades para hacer mano de obra. Sin embargo, donde hubo cambios menos significativos o no tan drásticos fue en la educación en casa. En lo que no podríamos hablar de una ruptura en la educación sería en la educación no formal, la educación en casa. Aún con la adopción del cristianismo, los elementos culturales populares tienden a ser de larga tradición, se transmiten oralmente, entre su capacidad para sobrevivir incluso a sistemas oficiales que pretendan zanjarlos o censurarlos. Estos fueron los inicios de lo que hoy es la educación en México y que continúa cambiando para forjar mejores ciudadanos. Pues un excelente momento para recordar cómo se impartía la educación en la época prehispánica. Y otro hecho histórico que se conmemora este 2019 y del cual hemos estado hablando aquí en Interfaz y en la Agencia Informativa de Educación de México es el 80 aniversario del exilio español. En esta ocasión vamos a conocer un poco más a fondo las aportaciones que hicieron algunos exiliados españoles en el ámbito de la cultura y la educación. Durante el exilio español llegaron muchos de los hombres y mujeres mejor preparados de España a Latinoamérica, quienes habían protagonizado el fortalecimiento cultural y científico de las primeras décadas del siglo XX. Su contribución a la industrialización y a la modernización de los países a los que llegaron fue trascendental. Sin su aporte sería imposible comprender la ciencia, la educación universitaria, la producción editorial y los medios masivos de comunicación de la Latinoamérica del siglo XX, en especial de México y Argentina. El poeta Rafael Alberti, quien fue uno de los autores que se vio obligado a abandonar España ya que siempre mostró su compromiso con la izquierda, primero arribó a París, pero la retirada de su permiso de trabajo por parte del gobierno al considerar que era un comunista peligroso, lo obligó a refugiarse en Buenos Aires. Al país sudamericano llegó el 2 de marzo de 1940 y en tierras argentinas encontró la inspiración que necesitaba para su obra. Entre el clavel y la espada, a la pintura
y Retorno de lo vivo lejano son algunos ejemplos de esta época. Alberti regresó a España en 1977, cuando ya se había restablecido la democracia y tras la muerte de Francisco Franco. Yo he estado 24 años en la Argentina, más que muchos de ustedes que están aquí, ¿verdad? Así que yo soy como un argentino, la Argentina es como una segunda patria. Yo he sufrido un exilio de 39 años. La Argentina yo me fui cuando vino la represión grande. Otro artista exiliado de España fue el cineasta Luis Buñuel. Tras huir de España y realizar varios trabajos en París, Nueva York y Los Ángeles, empezó a radicar en México en 1945, país donde reinició su carrera cinematográfica y por la cual obtuvo premios como director y guionista. Entre sus filmes más destacados están Los Olvidados, Ensayo de un crimen y Nazarín, películas donde retrataba diferentes sectores de la población mexicana. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Te fue bien o no? Ya ves, andas en la calle. Oye, este billete de 50 pesos, ¿no? ¿Quién te lo dio? El señor director. Hazme el favor. Pues el señor director no lo vuelve a ver más. Ahora, vámonos. No, yo me regreso a la escuela. ¿Estás loco tú o qué? Como quieras, pero yo me regreso. Pues dame el billete. Buñuel se nacionalizó mexicano en 1949 y a pesar de continuar viajando por sus proyectos laborales, hizo de la Ciudad de México su hogar hasta su muerte en julio de 1983. María Zambrano Alarcón fue otra académica española que tuvo que abandonar el país ibérico. Cruzó la frontera francesa en 1939 en compañía de su familia y tras una breve estancia en París, partió rumbo a México invitados por la Casa de España. Sin embargo, previo a su arribo a tierras mexicanas, María Zambrano fue invitada para ser profesora en la universidad y del Instituto de Altos Estudios e Investigaciones Científicas de Cuba. De Cuba pasó a México, donde permaneció solo algunos meses y fue nombrada profesora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. En México publicaría sus libros Filosofía y Poesía y Pensamiento y Poesía en la Vida Española y entablaría comunicación con Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas. Entre 1940 y 1945 estuvo viviendo entre Puerto Rico y Cuba, donde realizaba seminarios y ciclos de conferencias o daba cursos en diversas instituciones. Regresó a radicar a España hasta la década de los 80. Su trabajo fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes. Y bueno, aquí por supuesto que nos faltan todavía una lista interminable de exiliados en América Latina que bueno, pues también aportaron muchísimo para el desarrollo de las sociedades. Nos faltan muchísimos, pero este 80 aniversario es un perfecto pretexto para irlos conociendo y para, por supuesto, destacar la relevancia que han tenido en la formación de nuestros países. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el final de Interfaz, no se lo pierdan. Y ahora nos enlazamos hasta Palacio Nacional con mi compañera Sharon Smoke, quien nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy se refirió a un tema interesante al aniversario no solo de la promulgación de la Constitución, sino también abordó temas respecto a las estancias infantiles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana Omar, amigos de Interfaz. Hoy en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la conmemoración que hoy celebramos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Recordemos que a esta Constitución se le hará una reforma en el artículo 3 referente a la educación. Aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917, que es la Constitución vigente, muy reformada, muy modificada, sobre todo en el periodo neoliberal, en los últimos tiempos. Sin embargo, mantiene la esencia, han reformado la letra, pero se mantiene el espíritu de esta Constitución que se proclama, se aprueba luego del movimiento revolucionario iniciado en 1910, es el fruto de la lucha del pueblo de México por la transformación
en este caso, la tercera transformación. Por otra parte, el mandatario se refirió a la revisión que están haciendo en las estancias infantiles. Recordemos que en algunas de ellas incluso ya se está dando la educación inicial con reconocimiento oficial. Ese programa manejado por lo que era la Sede Sol consistía en darles un apoyo a las familias para que sus hijos pudieran ir a estas estancias infantiles y se les cobraba una cantidad. Entonces el gobierno el año pasado destinó más de 3,000 millones de pesos con ese propósito. Lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas. Queremos evitar cualquier situación. Tengo en la cabeza que por un programa parecido sucedió lo del ABC, pero además tenemos que ver cómo funciona, cuál es el beneficio, y la idea que tenemos es ayudar, desde luego, a las madres, sobre todo a las madres solteras que no tienen dónde dejar a sus niños si van a trabajar. Claro que vamos a seguir apoyando, pero podemos buscar un mecanismo donde se les apoye de manera directa, que no sea a través de intermediación. El presidente viajará ya en unos momentos a la ciudad de Querétaro, donde realizará en el Teatro de la República una ceremonia conmemorativa a nuestra Carta Magna. Nosotros les tendremos los detalles. Es el reporte desde Palacio Nacional. Que tengan un excelente día. Interesante tema, Ana Cris, de las estancias infantiles, porque desde ahí comienza a gestarse una forma de establecer, aunque son muy pequeños aún los niños y las niñas, pero establecer estructuras educativas o despertar sistemas cognitivos del aprendizaje de su cerebro hasta sus movimientos, por supuesto, con el cuerpo. En fin, importante revisar este caso. Así es, recordemos que la educación obligatoria en nuestro país comprende desde el preescolar y bueno, ahora se pretende con la nueva reforma al artículo 3º que cubra hasta el nivel superior. Así que, por supuesto, las estancias infantiles y el desarrollo temprano es vital para una buena vida educativa de los mexicanos. Pues así terminamos esta emisión de Interfaz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana. Gracias, Griselda Yebra, por acompañarnos como todas las mañanas en la lengua de señas mexicana. Gracias a todo el equipo de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa. Nos vemos mañana con más temas interesantes que abordar. Que pasen un excelente día.